X a la 5 es igual a X. ¿Cuál es la solución o cuáles son las soluciones de esta ecuación de grado 5? La cual va a tener 5 soluciones. Algunas de ellas son reales y otras pues un poquito complejas. Veamos cómo resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es restar X en ambos miembros. De esta manera, en el miembro izquierdo vamos a obtener como resultado X elevado a la 5 menos X, y todo esto va a ser igual a X menos X es igual a 0. Y en este punto, pues vamos a intentar factorizar el miembro izquierdo, porque si ya está igualado a 0, entonces cuando una multiplicación es igual a 0, es porque al menos uno de los factores es igual a 0. Y ese va a ser el método que vamos a utilizar para resolver esta ecuación. Vamos a utilizar las propiedades del producto nulo. Repetimos, si un producto es nulo, es porque al menos uno de los factores es igual a 0. Ahora, ¿cómo podríamos descomponer en factores el miembro izquierdo de esta ecuación? Primero vamos a extraer factor común. El factor común entre este término y este va a ser X. Esta X va a multiplicar a X a la 5 entre X es igual a X a la 4 menos X entre X es igual a 1. Vean que si acá aplicamos distributiva, vamos a llegar a la expresión que teníamos inicialmente, pues X por X a la 4 es igual a X a la 5 y X por 1 es igual a X, lo cual es típico, de la extracción del factor común. Ahora bien, acabamos de descomponer en factores utilizando el factor común, pero ¿ya hemos terminado? No, porque vean que dentro del paréntesis ahora nos queda otra expresión que podemos descomponerla en factores, pero ahora usando las diferencias de cuadrados. Porque acá tenemos una diferencia de 2 cuadrados. ¿Por qué? Porque vean, X a la 4 es igual a X a la 2 al cuadrado y 1 es igual a 1 al cuadrado. Por lo que esta expresión la vamos a poder descomponer en factores de la siguiente manera. Esta X la vamos a mantener y ahora vamos a extraer la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de X a la 4 es igual a X a la 2 menos la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Todo esto va a multiplicar a esta misma expresión, pero ahora con el signo contrario. Acá tenemos negativo y acá vamos a obtener positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que las diferencias de cuadrados las podemos descomponer en la multiplicación de dos expresiones conjugadas. ¿Y qué son dos expresiones conjugadas? Es el mismo binomio, pero con uno positivo y el otro negativo. Ahora, ¿qué sucede? Que acá nos queda ahora otra diferencia de cuadrados, la cual vamos a poder descomponer en factores de la misma manera. X que multiplica a X al cuadrado menos 1, como es una diferencia de cuadrados, vamos a extraer la raíz cuadrada del primero, que es X más 1, que multiplica a X, que es la raíz cuadrada de X al cuadrado, menos 1. Y acá, acabamos de descomponer en factores esta expresión. Pero ahora bien, yo les pregunto, ¿qué tenemos acá? ¿Acá tenemos una diferencia de cuadrados? No, tenemos una suma de cuadrados. Pero esta suma de cuadrados la podremos expresar como una diferencia de cuadrados. Pues sí, pues vean que 1 lo podemos expresar como menos 1. O lo que es lo mismo, el opuesto de menos 1. Por lo que podríamos escribir que esta expresión es exactamente igual a X al cuadrado menos 1. Porque de esta manera logramos que esa suma de cuadrados se convierta en una diferencia de cuadrados. Vean, ya tenemos acá la diferencia de estos dos cuadrados. ¿Dónde va a estar la dificultad? Pues a la hora de determinar cuál es la raíz cuadrada de menos 1. Porque esta diferencia de cuadrados la vamos a descomponer en factores de la misma manera. Hallamos la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y con estas raíces cuadradas vamos a formar dos expresiones conjugadas y ya estaría factorizado el problema. Ahora bien, la raíz cuadrada de X al cuadrado todos sabemos es X. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Pues la raíz cuadrada de menos 1 se define como la unidad imaginaria y. Por lo que aquí es donde vamos a estar viendo las soluciones complejas que posee esta ecuación. Hagamos la descomposición en factores. Vean, vamos a mantener toda esta parte y ahora vamos a factorizar esta expresión que tenemos acá. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X más la raíz cuadrada de menos 1, como ya sabemos, la tenemos por acá,
es y. Todo esto multiplicado pues por x menos y. Pues recuerden que debemos de formar dos expresiones conjugadas, una positiva y otra negativa. Y todo esto por supuesto va a ser igual a 0. Y acá podemos encontrar ahora todas las soluciones de esta expresión. Vean, es un polinomio de grado 5, por lo que vamos a obtener 5 factores. Y cada uno de esos factores nos va a dar a nosotros una solución. Pues sí, este producto va a ser igual a 0 si al menos uno de los factores que lo conforman es igual a 0. Por tanto, esta ecuación se va a satisfacer siempre que uno de esos factores sea igual a 0. Por lo que los valores de x que hagan 0 a cada uno de esos factores van a ser las soluciones de nuestra ecuación. Analicemos el primero. Acá tenemos x. Este factor se va a hacer igual a 0 pues precisamente cuando x es igual a 0. Luego tenemos x más 1. X más 1 va a ser igual a 0 si x es igual a menos 1. Pues menos 1 más 1 es igual a 0. Por tanto, acá tenemos la segunda solución de nuestra ecuación. X igual a menos 1. Luego pasamos para este segundo factor. ¿Cuál es el valor de x que hace 0 a toda esta expresión? Pues 1. Si x es igual a 1, entonces 1 menos 1 es igual a 0. Veamos el siguiente factor. ¿Cuál es el valor de x que hace a 0 a este factor? Pues menos y. ¿Por qué? Porque menos y más y es igual a 0. Por tanto, acá tenemos menos y. Y por último, pues, ¿cuál es el valor de x que hace 0 a este último factor? Pues x igual a y. Y sí, resulta que dentro de las soluciones de esta ecuación tenemos 3 soluciones reales y 2 soluciones complejas. Acá tenemos las 3 soluciones reales y por acá, pues, las 2 soluciones complejas. Si sabes otro método para resolver esta hermosa ecuación, déjamelo saber en los comentarios. Y además, si tienes alguna ecuación interesante o algún tema que quieres que traigamos al canal, pues no dudes en dejármelo en los comentarios. Por mi parte es todo. Por acá te dejo otro vídeo que quizás te interese. Si quieres verlo, no sé qué estás esperando. Dale click. Chao.